Seguimos conversando con Gedeón Santos, diputado al Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de izquierda, derecha en América Latina y hemos abordado toda la parte de las grandes definiciones, Gedeón, pero me falta el detallito. ¿Cuál es la diferencia entre izquierda y derecha? Así, rapidito. Bueno, en el siglo XXI, la gran diferencia es que las izquierdas creen que pueden reformar el capitalismo haciéndolo más humano, redistribuyendo mejor las riquezas, haciendo reformas en el sistema de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y que la derecha cree o pone acento en sus políticas fundamentalmente en reformas de otro tipo, por ejemplo, en reformas financieras, en temas de medio ambiente, en temas de globalización, pero no hace hincapié en los grandes temas sociales. Esa es la esencia. La otra esencia, cómo se distribuye el dinero público. ¿Qué tú haces? ¿Qué hace con el dinero? ¿Qué tú haces con ese dinero? ¿Qué hace la derecha con el dinero? Tú tienes varias opciones. ¿Qué hace un gobierno de derecha con el dinero público? Por grandes obras, para comenzar. Número uno. Número dos, se alía con el capital internacional en desmedro del capital nacional, por aquello de que el consenso Washington recomendaba de que había que tener una gran apertura de los mercados, no importa que eso perjudicara al capital nacional. Las izquierdas han comprendido que su alianza fundamental es con la empresa local y no con la empresa internacional. Y eso es un elemento muy bien marcado que se ve en todos los gobiernos que hoy están dirigiendo América Latina. Fíjate que tú tienes mucha razón cuando tú dices eso, porque una de las bromas que se utilizan en Brasil, dicen que el Partido de los Trabajadores de Lula es el partido que más quieren los empresarios, porque ha favorecido la industria nacional brasileña. Y tiene que ver, y puede haber empresarios de izquierda en consecuencia. Claro, siguiendo ese razonamiento. ¿Los hay en Brasil? ¿Qué es lo que pasa? El concepto de nacionalismo originalmente fue un concepto burgués. Sí, claro, totalmente. O sea, el Estado Nacional. El Estado Nacional, organizar el Estado para sus beneficios, porque así ellos tenían un territorio que controlaban, un mercado controlado por ellos, y eso era esencialmente llamado nacionalismo. Y es progresista sin embargo, claro, en su momento. Sin embargo, con los procesos de ampliación del capital y la globalización, esto cambia. Y las empresas transnacionales. Correcto, todo esto cambia. Entonces hay un sector de las sociedades en América Latina, de las empresas, que están ligadas al capital internacional, ya que es porque sean importadores o porque sean exportadores o porque dependan del capital financiero internacional, por cualquier tipo de dependencia. Joint ventures también. O joint ventures, exacto. Entonces hay otro sector que no tiene ninguna dependencia, que su dependencia es del mercado interno. Entonces, fíjense, hay una gran diferencia entre esos dos tipos de empresarios. Entonces, ¿qué han entendido las izquierdas? Bueno, le han buscado la vuelta a rescatar ese discurso nacionalista de las primeras etapas del capitalismo para traerlo en el siglo XXI. Y hoy las banderas nacionalistas que los globalizadores entienden que es atrasada, la están llevando a cabo las izquierdas en América Latina. Y en la mayoría de los proyectos, creo que en todos, hay un sentido nacionalista de los proyectos económicos de los gobiernos de izquierda. Eso quiere decir, Gedeón, por lo que tú acabas de decir, que aquellas políticas públicas que fomenten la ampliación del mercado interno, por lo tanto, favorezcan los intereses de esos empresarios nacionales, son políticas de izquierda. ¿Cómo no? Lo que pasa es que hay dos tipos de izquierda en América Latina. Bueno, se pueden ver muchos matices entre ellas, pero tú puedes reunirlo en dos grandes grupos. Teodoro Pekov hizo un trabajo que me fascinó. Sí, del MAS de Venezuela. Sí, el del MAS de Venezuela. Él dice que hay dos izquierdas, la izquierda populista y la izquierda socialdemócrata. Claro, tú dentro de esas dos tú puedes poner muchos matices. Hay uno que le llaman izquierda rancia porque tiene las ideas antiguas todavía de eliminar el capitalismo, todo esto. Hay otra izquierda que ha comprendido que eso no se puede y que tiene que institucionalizar el capitalismo y las medidas sociales que ellos entienden que es lo que el capitalismo tiene como defecto. Y aprovechar la enorme fuerza que tiene el capitalismo para el desarrollo de la fuerza productiva. ¿Cómo no? Entonces, estas dos tendencias de izquierda en América Latina han sido marcadas. Uno encuentra un bloque que también tiene sus diferencias, ¿no? Que es un bloque Venezuela, Cuba, que comenzando con Cuba, pero que ya Cuba no tiene la fuerza económica para ayudar a más nadie, entonces Venezuela ha tomado el control, ¿verdad? Digamos que Venezuela y Cuba fundamentalmente, porque han querido meter ahí a Bolivia y a Ecuador,
pero no puede meterlo. No. Porque una de las críticas y de los miedos que tenía los empresarios en América Latina de la emergencia de las izquierdas como partidos gobernantes era que, primero, la economía no iba a crecer. Y se acusaba de que si ganaban las izquierdas no crecían las economías. Sí. No ha sido verdad. Salvo con que eran malos gestores de la economía. Correcto. Sin embargo, las economías han crecido en todos los gobiernos de izquierda en América Latina. Lo de Bolivia fue fenomenal. Lo fenomenal. Venezuela ha crecido, han crecido ¿Y Brasil? todos. Brasil ni decir. Claro, todos con la crisis del año pasado, todos han mermado, pues ha sido una crisis mundial. Antes de esta crisis había generado el crecimiento. Número 2, que iba a haber una desarticulación macroeconómica por un gran desorden, porque no entendían. No ha sido así. Han tenido la macroeconomía bajo control en todos los gobiernos, a excepción de Venezuela. Sí, que se ha disparado la inflación. Que se le ha disparado la inflación, ¿no? Y otras variables, incluyendo ahora, la energía, etcétera, ahora por una serie de problemas que tiene, estructurales que tiene Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que hasta en eso estamos hablando de un sector de izquierda que quizás es el más radical. El otro lado, que es el lado socialdemócrata. Pero ahí tú mencionas a quién, a Lula. Chile, Brasil, sí, Argentina sí, y Uruguay. Uruguay. Y Paraguay, que tiene una mezcla ahora de ambas cosas, porque Paraguay es un caso muy especial. Sí, sí, muy pobrecito. Muy pobre además y con muchas dificultades. Instituciones muy débiles. Muy débiles. Entonces, para tú lograr hacer una especie de izquierda socialdemócrata, tienes que tener una base de institucionalidad ya creada. ¿Qué ventaja tienen la izquierda, la otra izquierda que no es socialdemócrata? Que tiene grandes recursos naturales. Y ha podido, sobre la base de esos recursos naturales, digamos que rehacer los contratos que tenían para redistribuir riquezas a partir de esas riquezas naturales. Y eso les ha permitido a ellos una especie de reformas fiscales, sui generis, porque en el fondo son reformas fiscales, para ellos tener recursos y distribuir. Por eso, fíjate que en los países donde hay recursos naturales, las izquierdas se han mantenido en el poder a pesar de la crisis. Es verdad. En cambio, en los países que se están generando elecciones, que no hay grandes recursos naturales, están teniendo dificultades las izquierdas. Yo pienso que hay muchas lecciones que uno puede tener, pero las izquierdas gobernantes, tú tienes que juzgarlas, no con la misma vara que tú juzgarías a la derecha. Tienes que juzgarla porque si hacen o no lo que ellos vinieron a hacer, que fue redistribuir riquezas, y resolver el problema social. Tú no puedes juzgar a la izquierda por otra cosa. Y yo pienso que cuando tú tomas los datos estadísticos de CEPAL o de cualquier organismo internacional, las izquierdas están haciendo eso en América Latina. Pero también hay otro elemento, Gedeón, que yo agregaría, y es el desempeño, la rentabilidad de los negocios privados, de ese empresariado nacional, que le ha ido mejor que nunca. Mejor que nunca, Brasil se ha convertido, continuando en parte las políticas de Cardoso, en la gran potencia económica que es, gracias a las políticas del gobierno de Lula. Democrática. Es decir, de izquierda democrática. Hay que ponerle igualmente en Chile. Claro, hay que poner la excepción de Venezuela. Sí. Y de Cuba, por supuesto. Venezuela porque el presidente Chávez tiene una idea confusa para mí de lo que es el socialismo en el siglo XXI. En el fondo, él tiene una mezcla del viejo socialismo con ideas bolivarianas, históricas también del siglo XIX, y hay como una mezcla rara ahí. Y me luce que el capitalismo en Venezuela tiene ciertas dificultades como tal, porque hay momentos en que uno siente que el presidente Chávez quiere hacer avanzar un poco el capitalismo, pero hay otro momento en el que quiere cerrar la empresa privada y quiere convertir en un socialismo a la antigua. Entonces, no hay un mensaje claro. No hay un mensaje claro. Cuando no hay mensajes claros, eso es grave en el capitalismo, porque el empresariado planifica sus actividades económicas en función de reglas de juego claras. Y en Venezuela, entonces, es difícil. Y lo que se siente incluso es que ha habido problemas en el crecimiento empresarial. El crecimiento ha sido fundamentalmente sobre la base del Estado y sobre la base del petróleo. Y pienso que es el único caso. Los demás casos de las izquierdas, en cambio, sí se ha visto un crecimiento basado en la empresa privada, pero por supuesto en la empresa nacional como fuente fundamental de ese crecimiento. Más armónico. Gedeón, pero quiero pedirte tu permiso para que hagamos una segunda pausa. Volvemos enseguida, vamos a hablar toda la noche sobre este tema de la izquierda y de la derecha en América Latina y nos quedan muchos temitas, así que no se mueva.